Hola, muy buenas tardes o muy buenos días a todos los asistentes a la sesión, a la Open Class que desde la UNIR ofrecemos. Quien les habla es pues la que aparece su nombre en pantalla, Marta Santarén Rosell, que estoy encantada, ¿no?, de poder, como directora del máster en intervenciones en infancia y en adolescencia, pues presentar esta tarde en esta interesantísima sesión pues al también compañero, ¿no?, de UNIR, el doctor Martín Sánchez Gómez, que además, bueno, pues de ser profesor en UNIR es doctor en psicología con la calificación cum laude y mención internacional. Además, pues imparte clases en el máster de mediación e intervención familiar y es graduado en psicología por la Universidad de Jaume I de Castellón. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas científicas relacionadas con la inteligencia emocional y su impacto en entornos organizacionales. Y además imparte clases en otras universidades, escuelas de negocios y dirige un máster en inteligencia emocional en la citada Universidad de Castellón. Fuera del ámbito académico, además, el doctor Sánchez Gómez asesora a empresas y realiza formaciones en organizaciones públicas y privadas para mejorar la calidad de vida y el rendimiento de los equipos de trabajo. Doctor Sánchez Gómez, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marta. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y cada vez que me presentáis así me planteo si tengo que seguir trabajando tanto o disfrutar un poco más de la vida. Bueno, pues vamos a hablar justamente hoy de una de las cosas que más me gustan de mi apasionante trabajo, y es que cuando tratamos de entender al ser humano, una de las cosas que más nos llaman la atención son los sesgos cognitivos, esos atajos que tomamos para alcanzar decisiones, digamos, un tanto más eficientes. Lo que ocurre es que, como casi siempre, hay alguna pega, hay alguna dificultad asociada a ello, y precisamente por ello vamos a hablar de este tema hoy. Tenemos por delante 30 minutos de sesión, va a ser una open class breve, pero creo que se adapta a los tiempos que corren y, por supuesto, si os resulta interesante, que más que invitaros a seguir indagando. Al final de la sesión también os dejaré mi contacto para que podáis tener esa referencia y preguntarme cosas o seguirme en redes y estar al tanto de lo que pasa en este bonito mundo y en esta bonita disciplina que es la psicología. Así que vamos allá con ese análisis, no sé si tan profundo, pero al menos sí que será un buen punto de partida acerca de los sesgos inconscientes o cognitivos en el ámbito laboral. Empezamos con una pregunta. Los no tan jóvenes y de mediana edad recordaréis el famoso ¿Quién quiere ser millonario? O 50 por 15, ¿verdad? Os planteo la siguiente cuestión. ¿Qué suceso es más probable que te ocurra a lo largo de la vida? Opción A, sufrir un accidente aéreo. Opción B, caer en un ascensor. Opción C, ser asesinado por tu propia madre. Y opción D, ganar la lotería, el euromillón, el premio que sea en vuestro país, que sí que también hay muchos compañeros de Ecuador y de Latinoamérica. ¿Cuál creéis que es? Podéis pensarlo, doy unos segundos. Tengo la respuesta. No sé si muchos la habéis acertado, pero en cuanto a probabilidad se refiere, al menos en España, no difiere mucho de los datos de Latinoamérica, la opción más probable es que vuestra madre os asesine. Y espero que no muchos hayáis planteado esta posible respuesta. De todos modos, si lo habéis hecho es porque sabéis algo de probabilística. Si no lo habéis hecho, no os preocupéis. Acabáis de caer en uno de los sesgos más habituales, el sesgo de disponibilidad. Ahora os planteo otra cuestión. ¿A cuántos de los aquí presentes les da miedo volar? Probablemente a bastantes, a un 20, un 30%. En cambio, a muy, muy, muy pocos, espero que a nadie, le dará miedo ir a comer un día con su madre, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de uno de los sesgos más habituales que luego reengancharemos y os haremos entender precisamente lo bonito de la mente, cómo es capaz de decirnos, cuidado con los aviones, son tremendamente peligrosos cuando la probabilidad, igual que los ascensores, o igual
que la falacia extendida de algún día seremos millonarios lo vemos mucho más factible que la opción que aquí indicábamos. No os preocupéis, no tengáis miedo a las mamás que no van a hacer nada, pero a nivel estadístico ahí queda el dato. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Que es lo que más nos importa, sobre todo. De los sesgos cognitivos, ¿qué son? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué ventajas y qué riesgos o inconvenientes debemos tener en consideración? Después, en unos 10 minutos abordaremos los sesgos más comunes en el entorno de trabajo y cómo eso puede tener un impacto en nuestro día a día, por ejemplo, en procesos de selección de personas. Sé que muchos y muchas de vosotras seréis psicólogos o estaréis a punto de serlo, así que quizás trabajéis en recursos humanos y esto tenga un impacto enorme. Si no es así, no os preocupéis, los sesgos están a nuestro lado cada día en innumerables ocasiones. De hecho, tomamos cerca de 10-15 mil decisiones y diréis, no me salen las cuentas, Martín. Os aseguro que sí. Tomamos una grandísima cantidad de decisiones cada día, como por ejemplo levantarme o no de la cama, si me pongo el polo azul o el polo verde, y eso lo hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Así que si estáis cálculos, igual ya sí que nos empiezan a salir las cuentas. Veremos también cómo tomar buenas decisiones, que es la pregunta de oro, y al fin y al cabo termina siendo la consecuencia natural de todo este debate acerca de los sesgos cognitivos, que son, ya os avanzo, un pequeño riesgo ante las buenas decisiones. Y al final pues tendremos 15 minutos de ronda abierta de preguntas, ¿vale? Así que más o menos 30 minutos de exposición y 15 de preguntas. De todos modos, como siempre, queda abierto a cualquier duda por otras vías. ¿Y qué son los sesgos cognitivos? Ya os he dado alguna pincelada importante, pero vamos a explicarlo con un poco más de detalle. Si tuviera que definirlo en una palabra, sería un atajo que toma nuestro cerebro, que tomamos para ser más rápidos, ser más eficientes en lo que se refiere a toma de decisiones. Como os decía, tenemos que tomar cientos, miles de decisiones cada día. Y si tomásemos tanto tiempo, si nos tuviéramos que parar a meditar cada una de ellas, al final seríamos muy poco operativos, muy poco prácticos. De esa forma, nuestro cerebro, con el paso de los años, tanto a lo largo de la selección y la historia de vida como en nuestro caso individual, ha ido adaptándose y ha ido dando forma para que podamos decidir casi sin pensar, de forma muy automatizada. Y eso tiene indudablemente una serie enorme de ventajas, como ya os imaginaréis, porque podemos ser más ágiles, más rápidos y muchas veces más eficientes, pero evidentemente, si no, no estaríamos aquí, hay también algunos problemillas. ¿Y cuáles son esos riesgos, desventajas? Pues fundamentalmente que cuando tomamos decisiones de una forma casi automatizada, lo que estamos haciendo es reducir la información que utilizamos para tomar esa decisión. Por tanto, estamos obviando elementos, ideas que pueden ser importantes y que pueden hacer que nos equivoquemos. Entonces, ¿cuál es el punto? Saber tomar esa decisión. ¿En qué momento? Fundamentalmente, cuando abordamos decisiones que son complejas. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de enseñaros en esta pequeña masterclass o open class. Un caso muy evidente es el que vimos a raíz de la COVID, de las vacunas, con toda esa información enorme, me vacuno, no me vacuno, salgo a la calle, me pongo mascarilla, sí, ¿no? Era tremendamente difícil, confuso y se vieron muchos de los ejemplos que ahora vamos a explicar. Aquí os dejaré, no sé si se compartirá las diapositivas, por mi parte no hay problema, o la grabación. Si no, podéis echarle ahora una foto a la pantalla, una captura, lo que sea, porque tenéis varios vídeos que de un modo bastante extenso os explican lo que son estos atajos o sesgos o heurísticos como también se llaman. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los sesgos más comunes, porque tenemos innumerables sesgos cognitivos, pero hay algunos de ellos que nos acechan cada día. ¿Y cuáles son? Os voy a contar 10 sesgos, 10 o 12, que son especialmente habituales y además nos acechan, digamos, nos nublan un poco en el mundo laboral. El primero de ellos es el status quo. El denominado efecto status quo nos propone o nos tiende a elegir aquellas preferencias que nos mantienen en la situación actual.
es aquello de si algo no funcione, si algo funciona, no lo cambies. Sonará esa frase, lo que funciona, pues no lo toques, etcétera, etcétera. Es una tendencia que nos hace creer que si las cosas van bien no necesitan un cambio, pero preguntarle a Nokia si no necesitaba un cambio. A día de hoy seguro que nadie lleva un Nokia en su bolsillo. Por tanto, el primero de esos riesgos, caer en esa tendencia a no voy a cambiar porque todo está bien. Insisto, los voy prácticamente a nombrar para que tengáis una idea de cómo día tras día nos vemos un poco agobiados, apretados por esos sesgos muchas veces inconscientes. Otro también muy interesante y en línea con este, os los he traído por parejas para que bailen mejor, es el de protección de decisiones anteriores. En este caso, lo que hacemos es tratar de adoptar acciones que sean lo más acordes a las que tomamos en un primer momento. Es decir, cuando tomamos una gran decisión en el pasado, tratamos de hacer que el resto se parezcan a esa para justificarla o apoyarla, ¿vale? Incluso sabiendo que no son válidas, que no son correctas, como por ejemplo se me ocurre montar a día de hoy un negocio de un cibercafé o un locutorio, ¿sabéis, no? Eso que ponía la gente ordenadores, se iban allí y consumían internet, cuando evidentemente a día de hoy es muy fácil el acceso a internet desde cualquier lugar, con el móvil, en tu casa, etcétera. Aún así hay gente que sería capaz de montar, es lo que conocemos comúnmente como los cabezones, de montar un negocio de este tipo y pensar, no, va a salir bien, porque sí, porque yo he invertido mucho dinero y voy a seguir y voy a seguir. Entonces cada vez la bola se hace más y más y más grande, ¿vale? El famoso más vale malo conocido que bueno por conocer. Dos sesgos más. Si vais haciendo preguntas, al final las recogemos y os damos respuesta. No os preocupéis. Tenemos aquí a nuestro compañero Iván, súper atento, y nos ayuda. Segundo, el tercer sesgo, segunda pareja, el falso consenso. En este caso, lo que ocurre es que tendemos a creer que la gente es como nosotros. ¿Y qué supone eso? Pues que vemos menos diferencias de las que en realidad existen. De forma que pensamos que nuestros hábitos, valores, creencias son los que preponderan o tienen mucha más importancia de la que en realidad tienen. A mí me pasaba con Juego de Tronos. Yo pensaba que el 100% de la población veía Juego de Tronos. Entonces ponías ejemplos en clase, hablabas de ellos con compañeros y te decían, es que yo no sé quiénes son los Lannister. Y tú decías, ¿cómo puede ser si todo el mundo está viendo Juego de Tronos? Claro, porque tu gente de tu círculo la veía casi todo el mundo. Entonces extrapolas de un modo tremendamente exagerado. Eso, por ejemplo, se ve en una estadística en la cual la gente suele fallar mucho, y es que el 23%, solo el 23% de población adulta en España tiene una carrera. Yo he preguntado esto en más de 50 ocasiones y el promedio de la gente, lo pregunto en un contexto universitario, me dice que en torno al 40-45% de la población. Claro, tú estás ya en la universidad, te rodeas con gente universitaria, tus amigos tendrán un nivel similar académico y tiendes a creer que casi todo el mundo es como tú. Esto, evidentemente, supone de nuevo un riesgo porque estás anulando otras posibilidades y estás dejando de entender otras realidades. También lo vemos mucho cuando viajamos a otros continentes o a países que son muy distintos al nuestro. El cuarto sesgo cognitivo, y quizás el más famoso, es el error fundamental de atribución. Quizás este os suena, os que hayáis leído un poquito sobre el tema, y es prácticamente el mejor, es el que vemos en todas las escuelas. Y es que cuando algo bueno me ocurre, es gracias a mí. Y cuando algo malo me sucede, es culpa del mundo. En cambio, con los otros pasa justo al contrario. Cuando a mi vecino le ofrecen un aumento de sueldo, una mejor posición laboral, o se ha comprado un coche nuevo, es que ha tenido mucha suerte. Extrañamente decimos, se lo merece. Y cuando le pasa algo malo, en cambio sí que pensamos, oye, se lo merecía, ¿no? Este error lo que tiende es a atribuir a nosotros, como resultado propio, como consecuencia de nuestros actos, los éxitos. En cambio, los fracasos son pues, cosas que pasan. Aquello de, es que el profesor me tiene manía. Cuando suspendes, siempre te tiene manía el profesor. Cuando alguien nos diga, sacando un 9 o un 10, que el profesor le tiene manía, entonces este sesgo desaparecerá de la faz de la Tierra. Aquí tenemos pues, una de esas frases con las que os lo ilustro. Todos los tontos tienen suerte, ¿no? Esa tendencia a creer que el resto, cuando consigue algo, es fruto del azar.
pues es otro sesgo ante el cual podemos combatir, ante el cual podemos estar atentos para no caer en él y valorar también aquello que hacen los demás. Quinto sesgo, también bastante conocido, el efecto halo, palabra alemana que significa hola. Ante este sesgo, lo que nos ocurre es que utilizamos una primera impresión o un rasgo que sobresale de una persona o de un objeto para atribuirlo al resto de rasgos o características de esa persona, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos a una persona con mal aspecto físico o con una vestimenta que creemos inadecuada. Entonces, pensamos que al vestirse mal, pues probablemente sea una persona que tampoco se cuide mucho a nivel físico y probablemente, pues si no se cuida a nivel físico ni a nivel de vestimenta, tampoco será muy bueno en el mundo laboral. Es aquello que muchas veces llamamos coloquialmente prejuicios a partir de una idea. También puede ocurrir al contrario. También podemos ver a una persona, por ejemplo, inteligente, entonces pensar pues, que le irá bien a nivel económico, pensar que será también una persona que sabe cocinar, por ejemplo, que es muy buena en otras destrezas o habilidades, todo a raíz de una primera impresión. Esto seguro que os ha pasado y os pasará. Y en las entrevistas de trabajo estoy convencido de que un buen amigo está viendo la clase y se dedica a ello, le puede ocurrir y es víctima a menudo de esto. Apoyo a la elección. Este sesgo es también importante porque nos hace ver en ocasiones lo tontos o lo cabezones que podemos llegar a ser. Porque desde el momento en el que elegimos algo, tendemos, esto es muy parecido al segundo que hemos visto, desde el momento en el que escogemos algo, desde una pareja, os pongo, hasta una pieza de ropa, tendemos a ver esa elección con un punto de vista más positivo, a sacar todas esas ventajas, incluso aunque tenga defectos. Pongo un ejemplo casi ridículo, ¿no? Pero lo he escuchado, os lo prometo. Desde que tengo un iPhone, los WhatsApps me llegan mejor. Y tú dices, no puede ser. Pero si estamos hablando de una aplicación que funciona igual en todos los móviles, ¿cómo que van a llegar mejor los WhatsApp? Sí, es como que llegan enseguida. Y tú dices, vale, a ver, amigo mío, te acabas de gastar 1.300 euros en un teléfono y tú lo que quieres es convencerte de que esa elección ha sido positiva, ha sido adecuada. Entonces vas a buscar todos los argumentos para apoyar esa compra, especialmente cuando es un poquito compleja, ¿no? De gestionar ese gasto tan grande. Llegamos ya casi a los últimos sesgos. Insisto, os he traído 12 de los 100 que puede haber. Incluso los podéis encontrar con diferentes nombres. Solo quería tener una pequeña selección de aquellos que nos eh, suelen, los solemos encontrar con mayor frecuencia. El sesgo de disponibilidad, con el cual enganchamos al principio de esta sesión. Y es que cuanto más reciente y llamativo sea un suceso, más fácil será de recordar y más probable nos parecerá. El evidente caso de los aviones. Yo recuerdo hacer mi intercambio de la carrera cuando era estudiante de psicología a Brasil y apenas unos días antes se perdió el famoso avión de Malaysia Airlines. No sé si lo recordáis, cerca del Triángulo de las Bermudas. Claro, imaginad, yo la semana siguiente tengo que coger un vuelo que pasa muy cerca de esa zona y entonces empiezas a tener un miedo que no tenías. ¿Por qué? Porque tienes muy reciente lo que acaba de pasar. Y es que, no bastándome con eso, tengo tan mala suerte que el año siguiente viajo a un congreso a Argentina con Lufthansa, empresa en la cual uno de los pilotos se había suicidado y habían tenido un accidente aéreo. Por tanto, imaginad, yo que soy una persona que no tengo miedo a volar, me subí al avión y me temblaban las piernas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esa información que tenemos fresca, reciente, nos puede hacer cambiar mucho la visión del mundo que tenemos. Y os hago una pregunta, ¿cuál es el animal más peligroso del mundo? Probablemente os venga a la cabeza el león, el tiburón, la serpiente de cascabel, pero en lo que se refiere a mortalidad, es el mosquito, un pequeñito animal que tenemos por aquí cerca a todos y que en muchos casos pues, nos hace contraer enfermedades tremendamente peligrosas, ¿verdad? Pero no es la tendencia natural pensar en él, sino más bien en el tiburón que apenas mata a unas 6, 10 personas al año en el mundo.
Otro sesgo similar, la ilusión de control. Tenemos o tratamos muchas veces de pensar que controlamos aquello que nos pasa, porque es un modo también de sentirnos más tranquilos, más cómodos con nuestra vida. Y es que cuanto más creamos que podemos controlar aquello que nos pasa, menos malestar sentiremos. Para ello, muchas veces creamos rituales, supersticiones que nos dan seguridad. ¿Conocéis a Rafa Nadal, el tenista? Si lo conocéis, poco más tengo que decir. Ante su ritual de las botellas, de los calzoncillos y muchas otras supersticiones que va llevando a cabo, un poco, debo decir, como superstición y un poco como rutina, pero le dan una sensación de seguridad tremendamente útil. Aquí tenemos el famoso caso de deshojar la margarita. No sé si lo habéis hecho cuando erais niños, niñas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y hacías lo posible porque la última fuera me quiere, aunque te tuvieras que coger dos en la penúltima. Y si te salía me quiere, pues tú llegabas delante de tu amor platónico, de tu amor de juventud, convencido de que te quería. Es algo que también vemos muy a menudo en el juego, en los casinos. Dos sesgos súper llamativos en el mundo del trabajo, por eso los traigo juntos, el pensamiento grupal y la polarización. Son muy habituales, especialmente el primero cuando los grupos se parecen. Cuando hay perfiles muy similares, imaginad una empresa en la que todos son psicólogos. No hay otros perfiles, todos son psicólogos con una edad similar, con una formación similar. Cuando se plantea un problema, una circunstancia en la que tengan que encontrar una solución, muy probablemente tiendan a pensar de manera similar. Y además, esas similitudes en el pensamiento van a hacer que se sientan invulnerables porque van a ver la realidad desde un punto de vista muy similar, se van a sentir muy unidos y esto es un problema porque probablemente no estén ni tan unidos ni sean tan invulnerables y a su vez esa sensación les va a llevar a una búsqueda insuficiente de alternativas y este es el verdadero problema. Cuando tú te juntas con personas que tienen un perfil muy similar al tuyo, surgen menos alternativas y por tanto sueles estar menos preparado ante el riesgo o las circunstancias inesperadas. De ahí la importancia de crear equipos que sean multidisciplinares y con distintas edades, con distintos backgrounds que te puedan ayudar a formar equipos más complejos. Y la polarización grupal, que lo vemos mucho en deportes, como por ejemplo el fútbol, por desgracia, ahora os lo explicaré, y también en política. ¿Qué ocurre aquí? Que la unión de personas que tienen una postura acentuada, una postura clara, al darse esa cohesión, esa unión, se tiende a polarizar, se tiende a extremar. Personas que tienen un pensamiento, pensemos, de derecha, si se juntan y empiezan a compartir ideas, se van polarizando y pueden llegar a extrema derecha. Lo mismo por el lado contrario. Y eso puede hacer que se tomen decisiones o se lleven a cabo acciones que de forma individual no se harían. Siempre pongo el mismo ejemplo. En una manifestación vemos multitud de coches, bueno, depende de la manifestación, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia vemos multitud de coches que se queman, escaparates que se rompen y se realizan en parte como resultado de la influencia y de la polarización grupal. Una persona por sí sola, rara vez la encontraréis quemando un coche o asaltando una tienda con un fin de manifestarse, ¿vale? Y terminamos con, en mi opinión, dos de los más interesantes y que encontramos cada vez más, sobre todo en medios de comunicación. El primero es el jumping to conclusion, que nos dice, tendemos a coger esa información que queremos y a decidir muchas veces sin tener todo el bagaje, toda la información, los datos que deberíamos. Pero cuando encontramos algo que conecta con aquello que en realidad queremos, saltamos. Por tanto, un error habitual aquí es utilizar un caso único como una teoría. Oye, pues mi amigo hizo esto y le funcionó súper bien, yo voy a hacer lo mismo, ¿vale? Es aquello de, pues en psicología ocurre mucho. Pues es que mi tía se curó la depresión saliendo a caminar, ¿vale? Pero ¿es suficiente para establecer una teoría y poder aplicarlo a más personas? ¿O es simplemente un caso único en el cual han influido muchos otros elementos que no sabemos? Ponte a caminar si quieres, no te digo yo que no te pueda ir bien, pero es incompleto, ¿vale?
El segundo elemento, muy en línea con esto, es el sesgo de supervivencia. Y aquí os hago un gran disclaimer. Cuidado, porque escuchamos muchísimas historias de gente exitosa o gente a la que le ha ido genial que nos cuenta qué hacer para que nos vaya de manera genial. Pero cada caso es un mundo. Por tanto, nos enfrentamos aquí a lo que se llama sesgo de supervivencia. Y os pongo un ejemplo. La persona a la que le tocó la lotería nos explica cómo comprar boletos. Esto yo lo he escuchado. Es que tienes que ir a Doña Manolita en Madrid porque allí en una... No, Doña Manolita toca más porque se compran más. Tan sencillo como eso. No hay una estadística significativa que nos diga que haya un lugar mejor para comprar. Simplemente cuestión de azar o cuestión del número de billetes, boletos, décimos que se venden. ¿Vale? Entonces, aquello de, pues lo que tienes que hacer para tener éxito es lo que hice yo, levantarme cada día a las 5 de la mañana. Bueno, ¿y no me puedo levantar a las 8 y acostarme más tarde? ¿O no puedo trabajar mejor en lugar de tener que trabajar 12 horas todos los días? Bueno, tenedlo muy presente porque lo escuchamos cada vez más, famosos y gurús a los que con 1000 elementos de suerte les ha ido bien, pero eso jamás te lo contarán. Y llegamos al punto clave, y es cómo tomar buenas decisiones. Estamos ya terminando. Probablemente me digáis, Martín, si esto es lo más importante. Y os contestaré, ya lo sé. Pero si os gusta el tema, le pediremos a Unir a hacer otra Open Class sobre tomar buenas decisiones, que da para mucho y que es un tema además que tratamos en el grado en psicología, tanto en la optativa de conflicto y negociación que imparto, como en psicología de las organizaciones, que es otra de las asignaturas que encontramos en el temario del grado. Una consideración importante. ¿Qué es tomar una decisión? Pues es aquel proceso a través del cual pretendemos o queremos pasar de un punto, de una situación determinada, por ejemplo, no tengo trabajo, es un estado inicial, a un estado final, que es el objetivo. Por ejemplo, tener trabajo. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que tomar unas decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Aquellas que están dentro de unas alternativas. Es decir, nosotros planteamos alternativas, pues, hacer un máster, pedir unas prácticas en tal empresa, llamar a mi tío que tiene una empresa de cerámica y las vamos ejecutando, quizás en un orden o quizás escogiendo unas y rechazando otras. Y eso es lo que se llaman alternativas de decisión. Ahora os planteo una frase que puede dar pie a algo de debate y es que una vez me contaron las decisiones por sí mismas no son buenas o malas. Únicamente son decisiones y dependerán de lo que ocurra después para saber si son buenas o malas. ¿Qué pensáis? Después me preguntáis si queréis. Yo lo dejo ahí. Pero atención, ¿eh? Las decisiones no son buenas o malas. Esto me lo dijo una persona hace 6 o 7 años. ¿Vale? ¿Y cómo tomamos decisiones? Vamos allá, que no me he perdido. Paso 1, entender cómo tomamos esas decisiones, sean buenas o malas. Es importante entender que los seres humanos tenemos una tendencia y un mecanismo más o menos habitual. Hay una teoría muy utilizada, es una de las cosas que vemos en la carrera, que es la teoría de utilidad esperada. De hecho, tengo la clase esta misma tarde con mis chicos de conflicto y negociación. Según la teoría de utilidad esperada, las personas, ¿qué creéis? Opción A, opción B o opción C. Perdón, que me he equivocado. No es un examen, pero lo parece. Podéis apuntarlo en un papelito, a ver cuántos habéis aprobado. Pues lo correcto, según la teoría de utilidad esperada, que tiene sus matices, ya os lo avanzo, es la opción A. Según esta teoría, las personas tomamos decisiones comparando costes, beneficios de cada una de las alternativas o de las opciones, buscando aquella que tiende a ser más rentable. Esto es la teoría. Sabéis que la teoría a veces no conecta del todo con la práctica. Y es una teoría precisamente demasiado racional, como les digo a mis alumnos, y los seres humanos precisamente tenemos parte racional, pero tenemos una emocional todavía más grande. Y es que distintos elementos, distintos efectos, circunstancias, distorsionan esa toma de decisiones tan racional. ¿Vale?
No es tan sencillo como poner en una balanza, este me da esto, este... O quizás sí, pero no lo hacemos. Y ese es el punto precisamente que queremos tratar. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Sencillo y a la vez complejo. Repito, lo primero es entender cómo tomamos decisiones. Y ya os avanzo. Tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, especialmente en el día a día. Esto es lo que a veces se llama la conducta irracional, porque no entra en juego la razón. La razón. No lo confundáis con algo negativo. Irracional no tiene por qué ser negativo. ¿De acuerdo? Por tanto, tendemos a tomar decisiones utilizando las emociones. Después aparece lo que yo llamo el angelito y nos hace dudar, que es la razón. Pero insisto, es solo un ejemplo. Aquí aparece la disonancia cognitiva, que no es un tema menor, ahora lo veremos. Y finalmente, buscamos elementos positivos, esto ya lo hemos visto en los sesgos, que respalden nuestra decisión y reduzcan el malestar. Y os pongo un ejemplo. Si yo me compro un polo de Lacoste que cuesta 80 euros, por poner un ejemplo, porque me he enamorado de él, porque lo he visto en el escaparate y el maniquí era precioso, porque mi tío Juan toda la vida ha llevado polos de Lacoste, por innumerables circunstancias que están dentro de mí de manera más consciente o inconsciente, yo he hecho ya la compra, yo ya lo tengo claro, yo voy y pago. Pero cuando salgo de la tienda empiezo a pensar, Martín, 80 euros no será mucho por una prenda de ropa. Entonces empiezo a tener esa disonancia cognitiva, ese malestar. ¿Qué hago yo como persona? Bueno, tengo dos opciones, entrar y devolverlo o empezar a acercar mis pensamientos con mis conductas. Entonces, lo que empiezo es a argumentar que la compra de ese polo de Lacoste es una compra para toda la vida porque los materiales son mejores, porque además es muy bonito, porque lo vas a poder lavar de cualquier modo con ropa sintética de algodón, porque lo aguanta todo. De manera más o menos lógica, nos vamos a acercar para reducir ese malestar. Y podéis pensar en casos de vuestra vida, probablemente incluso muy recientes, en los que os ha pasado. ¿A qué conclusión llegamos? A que los seres humanos somos irracionales que se hacen pasar por racionales cuando tomamos decisiones. ¿Vale? O sea, somos seres irracionales que nos hacemos pasar por racionales, pero la decisión inicial, el punto de activación que nos dice sí o no, tiende a ser emocional. Y os he hablado también de las disonancias cognitivas en la diapositiva anterior, que es esa especie de malestar que nos lleva al autoengaño, principalmente porque tenemos que conectar lo que hacemos con lo que pensamos, que no siempre es lo mismo, con nuestros valores, nuestras creencias, nuestras metas. En cambio, es muy fácil dejarse llevar, igual que cuando tenemos un atracón o nos hinchamos a comer y luego pensamos, bueno, me lo merezco, ¿no? Esto es, podríamos decir, el gran sesgo cognitivo, el sesgo por excelencia, al que siempre nos ataca. Y es muy curiosa su historia, os la cuento en un minuto. Leon Festinger es uno de los principales psicólogos sociales que ha existido. De los años 50, como buen psicólogo y genio, que todos tienen ese punto de locura y de magia, vio en un periódico un anuncio de la señora Marianne Keats que decía, el fin del mundo se acerca, va a haber una inundación enorme la noche del 24 de julio, venid a mi casa y nos salvaremos, una especie de señora de Noé. Festinger, que no se lo creyó, dijo, bueno, yo voy y veo qué especímenes hay por allí, ¿no? Entonces se reunieron, estuvieron toda la noche en un búnker, esperando esa gran inundación. Finalmente no pasó nada, ni vinieron ovnis, ni llovió, y todas las personas que estaban ahí abajo pues asomaron la cabecita y vieron que todo aquello era una gran mentira, una gran alucinación que había tenido la señora Keats. Tuvieron dos opciones, salir de allí corriendo pensando, esta mujer está loca y nos ha engañado, o lo que hicieron. Y es que la señora Keats muy inteligentemente dijo, han venido los extraterrestres, han fingido que no ha pasado nada, pero todo el mundo que está fuera de este búnker ya forma parte de otra civilización, con chips, con tal, y entonces montaron una nueva religión. Claro, tú piensas, ¿no era más fácil aceptar la realidad? Pues evidentemente lo que hicieron fue amoldar
aquello que había sucedido para no sentirse idiotas. Entonces, lo que cuidaron fue su inteligencia o no sentirse tan eh, lejos de aquella, permitidme, imbecilidad que hicieron, ¿no? Aquella noche en el estado de Kansas, creo que fue. Y esto es lo que acuñó Festinger. Ya para terminar, ahora sí, ¿cómo tomar buenas decisiones? El segundo paso es evidente, conociendo técnicas adecuadas para hacerlo. Yo os he traído 7, sé que debería explicarlas para que pudierais hacerlo bien, pero las nombro y, como siempre os digo, buscad la información por vuestra cuenta, escribirle un correo a UNIR y decirle, oye, que nos ha encantado lo de Martín, que hacemos otra, ¿no? O apuntaros a la carrera de psicología, porque no. Os pongo, no son excluyentes. La primera de ellas es hacer una lista de ventajas e inconvenientes. Imaginad, ¿qué hago? ¿Me voy a trabajar o me voy a estudiar? Tú pones pros y contras de cada opción, ventajas e inconvenientes, y luego los comparas. Esto es algo que muchas veces hacemos así un poco, grosso modo, con nuestra cabecita. Segunda posibilidad, la matriz de decisión. Esto es algo que vemos mucho en las webs. Por ejemplo, cuando te vas a comprar una cafetera o un ordenador o un móvil, te ponen ahí distintos modelos y tú vas viendo, pues este tiene una memoria RAM de no sé cuántos, este te hace no sé qué función, este no te la hace, este tiene garantía 5 años, este solo 2. Y de esa forma, un poquito más esquematizada, vas teniendo una información más clara de qué sí y qué no tiene esa decisión. Te va a aportar y qué no te va a aportar. La tercera opción es lo que se conoce como la matriz, el árbol de decisión, perdón. En este caso, vas yendo de una decisión a otra. Vas pensando, vale, si yo decido estudiar, ¿qué va a pasar? Obtendré un grado, una titulación. Cuando tenga una titulación, ¿qué va a pasar? Podré hacer un máster o podré optar a unas prácticas en X empresa. Luego, imagina que decides hacer un máster. Pues puedo hacer un doctorado o puedo intentar aplicar a una empresa, ¿no? Es ir construyendo un poco tu propio camino. La cuarta opción es un análisis DAFO. En este caso, ves las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de esa circunstancia o de esa decisión. La quinta, estas ya son un poco más idealistas, son la esperanza positiva y la esperanza negativa. Es simplemente pensar qué es lo mejor que me puede pasar si decido escoger esto. Por ejemplo, quiero ser cantante. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Puedo convertirme en Taylor Swift. Es muy optimista, pero lo es. Entonces tú ves un potencial enorme y quizás esto llame la atención. La esperanza negativa es lo contrario, que es lo peor que me puede pasar. Pues a lo mejor no encontrar trabajo en mucho tiempo. Sabemos que las artes no son los empleos que tienen mayor inserción laboral. La sexta técnica, la experiencia previa. Bien sea en tu propio caso porque estás repitiendo una decisión similar a la que ya hiciste en su día o conoces a gente que la ha tomado, buscas en el tiempo qué hiciste, si te salió bien o si te salió mal. Y la ley de Pareto, que no sé si sería del todo una técnica, pero sí un principio que nos dice que el 80% de nuestro éxito o de nuestros resultados viene derivado del 20% de nuestras acciones. De forma que hay una serie de acciones y decisiones muy importantes que tendrán una influencia enorme sobre el resto, mientras que el 80% de decisiones son casi intrascendentes y solo tendrán un efecto del 20%. Y como digo, no son excluyentes. ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues a dos, fundamentalmente. La primera es que las decisiones sí son buenas o malas. Os lo avanzo ya. Aquella persona no tenía razón, porque las decisiones sabemos, y la investigación nos ha dicho, con una serie de variables que se pueden catalogar como acertadas o no, en función del momento en el que se toman, en función de la decisión que se toma, también en función de los resultados. Y es algo que hemos visto y que pongo también un ejemplo súper breve. Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, en un momento dado puso a Dembélé, si os gusta el fútbol, quizás recordáis esto, puso a Dembélé un extremo muy rápido para ganar un partido contra el Osasuna. Él estaba convencido de que al contraataque Dembélé iba a coger una pelota y iban a remontar el partido. Sin embargo, el propio Dembélé, en cuanto salió al campo, en un córner en contra de su equipo, perdió el balón y el Barcelona perdió el partido. Le preguntaron a Ernesto Valverde en la rueda de prensa si había sido una buena o una mala decisión. Y él contestó, ha sido una buena decisión. Y todo el mundo se quedó callado. Dijeron, ¿cómo una buena decisión? Si acabas de perder el partido por ese cambio.
Y dijo, lo sé, pero en 9 de cada 10 partidos estoy convencido de que Dembélé no habría cometido ese error, habría sido capaz de coger un balón a la contra y haber marcado para hacernos ganar. Por tanto, lo volvería a repetir. Y es algo que estoy seguro que os habrá pasado. Incluso decisiones que no os haya ido bien, no tenéis que plantearos que han sido malas, simplemente que no era el momento adecuado. Otras sí serán malas. Y la segunda conclusión es que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Así que os invito a intentar tener otro enfoque a la hora de orientaros a entender a otras personas, otros contextos, y por qué no, pues a vuestros compañeros de trabajo, vuestros clientes e incluso vuestra mamá, que no os dé miedo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Martín, por esta interesantísima Open Class que nos has ofrecido. Desde luego con muchísima aplicación, ¿no? Y muchísimo ejercicio de autorreflexión el que podemos realizar, ¿no? A partir de tus palabras. Bien, yo tengo algunas preguntas que formularte a partir de las intervenciones de los asistentes. Si te parece, voy comentando algunas de ellas. Dice, en primer lugar, más que una pregunta en sí misma, yo creo que es una reflexión, ¿no? Que hace uno de los asistentes cuando dice el comportamiento por el cual un menor porcentaje de personas presta ayuda a una persona necesitada, cuanto mayor es el grupo que pudiera ayudarlo, sería un riesgo. Creo que se llama disolución o dilución de la responsabilidad. Sí, exacto. Es uno de los sesgos más curiosos. No lo he traído hoy porque quizás no conecta tanto con el mundo laboral. En inglés se llama bystander effect y en español se hace una mala traducción del efecto espectador, pero fundamentalmente lo que dice nuestro compañero, creo que es Carlos, es precisamente una dilución o una dispersión de la responsabilidad, porque en situaciones, el caso es muy triste en el cual se descubre este efecto, eh, pues lo que ocurre es que cuando varias personas están asistiendo a un fenómeno, normalmente de urgencia o de necesidad, no es tan claro que tú tengas que ayudar, por tanto se distribuye la responsabilidad. El caso en concreto, que insisto, es muy triste, es el de una mujer que fue asesinada en un bloque de pisos de Nueva York, empezó a gritar ayuda, 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 un bloque de pisos en Nueva York sabéis que no es pequeño, no es como uno en Castellón, probablemente la escucharon porque se encendieron luces y asistieron al fenómeno más de 100 personas. Cuando pasó un tiempo y una persona decidió llamar al servicio de ambulancias y de emergencias, se dio cuenta que era la primera llamada y dijo, ¿cómo puede ser? Si había 100 personas viendo este suceso. Los investigadores llegaron a la conclusión en que todo el mundo pensó que otra persona ya habría llamado y esto se han hecho muchos experimentos para verlo, muchas pruebas a nivel sociológico para ver eso. Cuando alguien se cae, por ejemplo, en la Gran Vía, es menos probable que lo ayuden que si se cae alguien aquí en mi ciudad, que a lo mejor vamos 3 personas por la calle. Muy bien, muchas gracias. Mira, tengo otra pregunta que dice, ¿qué es un sesgo? Que bueno, yo creo que esto ha quedado perfectamente descrita, ¿no? A través de esta sesión. Pero ¿cuál es el más utilizado en el ámbito laboral? ¿El cognitivo o el motivacional? Bueno, normalmente cuando hablamos de sesgos tampoco hablamos de usado porque no tenemos esa voluntariedad de usarlos, son más bien respuestas involuntarias. Lo que sí que vemos es una diferencia clara entre los sesgos que son individuales, los sesgos que son fruto de tu propia acción, de tu propia experiencia. Por otro lado, los sesgos de interacción con otras personas. Cuando he puesto algunos ejemplos de sesgos, veíamos algunos como la polarización grupal, que eran resultado de la presión de otros o estar en contacto con determinadas personas pues, de una manera, ¿no? O de un grupo social particular. Entonces, tenemos que ser conscientes que a veces somos víctimas de esos sesgos por la presión social, por la presión del ambiente y otras pues simplemente de nosotros mismos, de nuestra experiencia de vida, de nuestra personalidad, etcétera. Muy bien, y ya por último, que sabemos que estamos llegando al final de esta sesión, dice, los sesgos aplicados a la hora de ayudar a personas con necesidades educativas especiales a la inserción laboral estarían presentes también en estos procesos, ¿no? Como comentabas en el ámbito laboral también. Claro, los sesgos al fin y al cabo hay que entenderlos
como un riesgo, como una posibilidad de no estar atentos ante un suceso. Y eso lo que nos hace es ponernos en situación de riesgo porque no atendemos, por ejemplo, a necesidades especiales que pueda tener una persona o unas circunstancias que le hagan pues, ser más vulnerable o simplemente necesitar otras circunstancias, otro entorno u otros medios para poder desempeñar bien su trabajo. Entonces, tenemos que luchar contra esos sesgos que a la vez muchas veces nos llevan hacia esos estereotipos barra prejuicios que nos pueden dificultar, pues por ejemplo, la contratación de personas con una necesidad especial o simplemente que nos hagan no atender a, como decíamos, esas necesidades que puedan tener las personas. Pues muy bien, sin lugar a dudas, muchísimas aplicaciones, ¿no? de lo que nos has comentado en esta sesión. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que nos hemos quedado con ganas, ¿no? de poder profundizar en estas cuestiones. Pero bueno, el mensaje es claro, ¿no? Que podríamos volver a retomar estas cuestiones en una nueva Open Class si así los participantes lo sugieren. Por mi parte, nada más que darte las gracias, ¿no? Martín, por tu presencia, por compartir con nosotros esta interesantísima sesión y también, bueno, pues a los participantes que nos habéis acompañado en este rato por vuestro interés y por vuestra asistencia. Que tengáis muy buena tarde y muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y simplemente decir que al final, la última diapositiva, hay un QR para llegar a mi LinkedIn y demás, pues si alguien quiere algo más de información, le hacéis una foto y ya a partir de ahí me podéis contactar, que yo encantado si os puedo ayudar. Gracias y que tengáis feliz tarde o día a nuestros amigos de Latinoamérica.